Gustavo Azócar es uno de los periodistas más aguerridos que tiene el país, un luchador desde hace mucho tiempo. Es magíster en estrategia y comunicación política, es consultor político, estratega y candidato a doctor en ciencias políticas. Ahí tienen ustedes su dirección para que sigan en contacto con lo que él día a día está publicando y las denuncias que está haciendo. No solamente de las elecciones internas del PSUV, de la Kirchner, de lo de PDVSA, en fin, de lo que está sucediendo en el país, y por eso es que estoy llamándolo a ver qué es lo que pasa. Empecemos antes del lío de PDVSA, ¿no? El lío entre delincuentes, entre el lumpen, como decía Marx, porque la mejor ejemplo del lumpen, que Marx hablaba en contra del lumpen y como algo peligroso para los revolucionarios, bueno, las máximas expresiones del lumpen en Venezuela son los hermanitos Rodríguez, Maduro, Diosdado Cabello, exactamente toda esa gentuza. Vamos a ver, como consultor, y además un crítico no solamente de la narcotiranía, sino también de la oposición. Como consultor político y estratega, ¿cómo orientarías o qué dirías, por ejemplo, a la oposición, a la dirigencia de oposición? ¿En qué ha fallado y en qué ha triunfado la dirigencia de oposición? Bueno, Napoleón, primero, gracias por la oportunidad de participar nuevamente en tu programa. Mira, tenemos una oposición que se olvidó de hacer oposición. Desde hace mucho tiempo, sobre todo en este último año 2022, a la oposición venezolana se le olvidó que si tú eres oposición, tienes que hacer oposición. O sea, no basta con que tú digas que eres oposición si tú no haces oposición. Tienes que oponerte al régimen, tienes que oponerte al gobierno, tienes que oponerte a la dictadura, hacer oposición con todas las herramientas que tengas en la mano. Tienes que oponerte. Claro, pero La no es lo mismo oposición hacer venezolana, oposición, mira, no es lo mismo hacer oposición en un régimen democrático con todas las fallas que pueda tener humanas un régimen democrático o cualquier régimen, que hacer oposición en una dictadura como asesina realmente, no una dictadura blanca, sino una dictadura dura como la de Chávez Maduro. mira, yo entiendo que, como tú bien lo dices, no es lo mismo hacer oposición si estuviéramos enfrentando al gobierno de Carlos Andrés Pérez, no es lo mismo hacer oposición si estuviéramos enfrentando al gobierno de Luis Herrera o de Lucinchi o de Caldera que hacerle oposición a una dictadura y a una tiranía. Yo lo entiendo perfectamente, pero a pesar de ello se puede hacer oposición. Tú tienes que hacer oposición. No puedes renunciar a hacerle oposición a un régimen o a una dictadura o a una tiranía. Si tú renuncias a hacerle oposición a la tiranía o a la dictadura por miedo, por comodidad o por lo que sea, bueno, entonces quítate de allí y deja que otro lo haga. Deja que otro lo haga. Pero lamentablemente tenemos una oposición que desde hace un tiempo para acá está más preocupada por sus problemas internos, por sus problemas intestinos, que por hacerle oposición al régimen de Maduro. Fíjate lo siguiente, ¿en qué anda la oposición venezolana en este momento? La oposición venezolana anda montada en unas primarias que nadie sabe cuándo van a ser, unas primarias que no tienen fecha, no se sabe si van a ser en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Pero o es que no quieren, diciembre no se la del pasan año que viene. criticando a Guaidó. Bueno, entonces, ok, van a cambiar a Guaidó y espero que al Está bien, Q4. pero perdón, tú puedes cambiar al que tú quieras. O sea, tú puedes cambiar a quien tú quieras y puedes programar tus primarias y puedes, pero lo que no puedes hacer es que por concentrar tus esfuerzos en la primaria, tú descuides tu trabajo como oposición. Las primarias pueden ser una muy buena idea, pero las primarias se han convertido en un arma de distracción masiva, un arma de distracción masiva. ¿Para qué? Para distraer a la oposición, a las fuerzas opositoras de los verdaderos objetivos por los cuales tenemos que luchar los Entonces, opositores. ¿cuál considerarías que debería ser, si fueras tú el estratega de los dirigentes de oposición? Que vamos a estar claros, ellos son políticos, ellos actúan como políticos, buenos, malos o regulares, es lo que han aprendido en los 40 años de democracia,
pero parece que no han aprendido en los 20 y pico años de dictadura. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que deben hacer para enfrentarse no a otros políticos, que creo que es un grave error de ellos y de la dirigencia internacional? Ellos no son políticos, ellos son una banda de delincuentes, no son políticos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia que debían utilizar? Fíjate, la lucha social, tú no puedes abandonar, por ejemplo, la lucha social. En Venezuela, en este momento, hay un descontento enorme. Hay mucho descontento en el venezolano común, en el venezolano de a pie. El venezolano está molesto y descontento. ¿Por qué? Porque el salario no le alcanza, porque esos $15 mensuales que le paga el régimen de Maduro a los empleados públicos no alcanza para nada, ¿verdad? Bueno, y Allí además tienes usted. la canasta de alimentación de agosto subió un 21,66% a Bueno, $371 la canasta. Y sobre todo 300, subió el vestido, el calzado, los alimentos. $371 y el sueldo mínimo en Venezuela es de $15 en este momento. Entonces, eso es un descontento general. Todos los empleados públicos, Napoleón, estamos hablando de un país que tiene 2.5 millones de empleados públicos, 2.5 millones de venezolanos que son empleados públicos de la administración pública en este momento, están molestos, descontentos, bravos. ¿Por qué? Porque el salario no les alcanza, porque el sueldo no les Ok, alcanza. ¿y qué ¿Quién debería está hacer esa dirigencia? Ir a los barrios a hablar con canalizar, la gente, ir a cana, las casas de clase media canalizar a hablar con la gente, ¿a qué tienen y decirles qué cosas? Porque qué le la pueden ofrecer. dirigencia? La dirigencia, si de verdad es dirigencia, Uh tiene -huh. que canalizar ese descontento, tiene que motorizar ese descontento, canalizarlo y convertirlo en protesta social, ¿verdad? Tiene que sacar a la gente de la comodidad de sus casas, de la comodidad de sus lugares de trabajo, porque esa gente está esperando que alguien los convoque a protestar pacíficamente o Pero como sea Gustavo, para los exigir un mayor venezolanos han salario. estado protestando todos estos 20 años, desde con mis hijos no te metas hasta ahora. Cuando fueron convocados, ¿no? Fueron y asistieron allá, llegaron hasta Miraflores y Así destituyeron al es, dictador, que regresó así es. no por culpa del pueblo, sino por culpa de los militares, es otra cosa, ¿ok? Pero todo eso han estado en la calle. Pero fíjate lo que acaba de ocurrir con la protesta que hubo contra la UNAPRE. La Mm. protesta que comenzó contra la UNAPRE, que por cierto no fue liderada por esa oposición, las protestas que se llevaron a cabo contra la UNAPRE en toda Venezuela, que no fueron convocadas por la oposición, por ningún partido, ni por Eje 4, dieron sus frutos, produjeron resultados. Maduro tuvo que destituir al director de la UNAPRE, tuvo que cambiarlo y tuvieron que finalmente pagar el bono vacacional completo. Y eso fue gracias a qué? A la protesta y a la presión social que vimos en la calle. Entonces, sí se puede con una protesta social inteligente, con una protesta social que involucre a los sectores que están siendo más golpeados en Venezuela, sí se pueden lograr cosas. Esa protesta, por cierto, Napoleón, no podía quedarse allí solamente en el pago del bono vacacional, tenía que seguir, porque los venezolanos tenemos que protestar para lograr, por ejemplo, la dolarización del salario. No se puede vivir con un salario de $15, tú lo acabas de decir. La cesta básica está en $371. Entonces deberíamos estar peleando en las calles, deberíamos estar protestando en las calles, deberíamos estar protestando en cada municipio y en cada rincón de Venezuela para que el salario mínimo en Venezuela fuera, por ejemplo, de 370, de $380 para que nos alcance para comprar por lo menos la canasta básica. Entonces, la oposición, en lugar de estar canalizando ese descontento, en lugar de estar motorizando ese descontento, está muy preocupada y ocupada en montar unas primarias que todavía nadie sabe cuándo son y que todavía no tienen fecha. Entonces, sí hay un montón de razones para protestar en Venezuela. Bueno, Mira, el 65% de los municipios de Venezuela no recibe agua potable por tubería. Los apagones siguen en Venezuela. Hay escasez de gasolina y diésel en muchas partes de Venezuela. Las escuelas están en mal estado, los hospitales están en mal estado, no hay suficientes medicinas en Venezuela para atender a los sectores populares, no hay suficiente transporte, el metro de Caracas no sirve.
Es decir, cuando tú te pones a enumerar una por una las cosas que están pasando en Venezuela, te darás cuenta que hay un montón de razones para protestar y para manifestar el Ok, descontento, pero de los la dirigentes, dirigencia política no está haciendo lo que le corresponde. ok, de los dirigentes políticos nacionales, ¿no? Si tú tuvieras que ir a votar porque están garantizados unas elecciones imparciales, bla, 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 todo eso que ninguna narcodictadura va a aceptar, ¿ah? ¿Por quién votarías en este momento? Yo votaría por mí, No, no no. votaría por ninguno, Yo sé que la por pregunta es ninguno. difícil, pero quiero hacerte la pregunta. Y ahora viene otra peor, ¿no? Peor que los golpes que te dio la Iris Valera en pleno programa, que Ah, nunca se me olvida eso. Ah, ¿por quién votarías? por mí, yo votaría por mí, no Pero tú te votaría vas a por lanzar ninguno, la porque presidencia. no, 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 lo que te quiero decir es que votaría por cualquier otro venezolano que no fuera ninguno de los que están allí, porque ninguno de ellos me representa. Yo no me siento representado. Ojo, soy opositor, 100% Ok. opositor. Ok. Soy opositor, En un gobierno de transición, que también habla de ese gobierno, ahí viene la pregunta. En un gobierno de transición, que también se habla de él, ¿quién crees que sería mejor en ese gobierno de transición? Es decir, que tiene que haber alguien del narcorrégimen. ¿Diosdado Cabello o Tarek Al-Alzami? o sea, me estás pidiendo que escoja cómo quiero morir. Uh -huh. Silla eléctrica o inyección letal. Entonces, yo te voy a decir, no, no quiero silla eléctrica y no quiero inyección letal, no quiero ninguna de esas dos muertes. Déjame tranquilo, así como estoy. Prefiero Mira, morir de inanición, moriría de inanición. hablaste de las peleas de la incapacidad de la oposición para hacer, para tumbar a la narcodictadura, que debe ser muy difícil de tumbar. Han hecho varias cosas, pero lamentablemente ha fracasado, porque hay que ser también justos. Que no lo hicieron bien es otra cosa. Yo no estoy diciendo si lo hicieron bien o lo hicieron mal, yo estoy diciendo que intentaron hacerlo y se fracasó, ¿no? Ahí detrás de eso está, ¿no? Bueno, la gente, los consultores, tanto norteamericanos como europeos, que deben haber dicho qué hacer. ¿Okay? Supongo yo, así como el narcorrégimen consulta con los cubanos, supongo que con los chinos, ¿no? O más sobre todo con los rusos, qué sé yo, con quién. Ahora, pero tú mismo has denunciado el desastre y las caídas a golpes, aunque en el caso de ellos es de coñazos, ¿ok? En las elecciones internas del PSUV. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que hemos visto este fin de semana en las internas del PSUV es una demostración de la democracia que el PSUV le quiere imponer a Venezuela. Esa es la democracia que ellos quieren imponerle a Venezuela, la democracia de los coñazos, de los carajazos, de las trompadas, ¿entiendes? Mira, una dirigencia tú sabes que lo que estaban definiendo allí eran quién es el líder de una calle, imagínate. Estaban unas elecciones para definir quién es el líder de una calle. O sea, yo vivo por aquí, por la calle Páez. Entonces, bueno, usted va a definir el líder de su calle. Y para definir el líder de una calle se han caído a coñazos y a carajazos y a trompadas y no sé qué. Imagínate si estuvieran definiendo, Dios mío, una candidatura, no sé, unas internas en el PSUV para definir una candidatura presidencial. Bueno, esos tipos se caen a tiro y a plomos y se caen a granadas y sacarán fusiles y los tanques y toda esa vaina, porque si para una elección de una calle se caen a trompadas, se desnudan las mujeres en la calle y hacen toda esa cosa, yo no me quiero ni imaginar qué pasaría, ¿verdad? Mira, y Entonces, pero como diría Orlando Urdaneta, ¿y esa gente de dónde salió? esa gente de dónde salió? Esa gente no es extraterrestre, Uh -huh. esa gente no vino de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno, ni de la galaxia de Andrómeda. Esa gente salió mayoritariamente de los partidos políticos que ya existían. ¿De dónde salió el chavismo? El chavismo salió de COPEI, salió de AD, salió del Partido Comunista, salió de unos partidos que ya existían. Lo que pasa es que la cultura que se ha sembrado en el chavismo, en el madurismo y en el oficialismo es esa, es la cultura de la agresión, la cultura de la violencia, la cultura de la confrontación, la cultura de que todo lo que tú quieras conseguir lo tienes que conseguir cayéndote a carajazo con alguien, porque eso fue lo que enseñó Chávez.
¿Cómo irrumpió Chávez en el escenario político venezolano? Cayéndose a tiros, a plomo, matando gente en el Canal 8, disparando contra Carlos Andrés Pérez, lanzándole una bomba a la esposa de Carlos Andrés Pérez en la casona. Así fue como irrumpió Chávez en el chavismo. Y eso fue lo que aprendió esta generación, que hoy está allí en el PSUV cayéndose a carajazo por una botella vacía Pero prácticamente, ¿tú diría crees yo. que ellos crean de verdad que ese es un gobierno para el pueblo y que ese gobierno es mejor que con todos los fracasos que tú quieras que los gobiernos de ADI y de COPEI? No, ellos no creen eso. Yo estoy convencido de que ellos no creen eso. Pero ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa que tienen? ¿Qué les está ofreciendo la oposición a esos venezolanos que están en el chavismo? ¿Qué les ofrece la oposición, entre comillas, a esos chavistas que se están peleando por una interna del PSUV? ¿Qué les ofrece Napoleón? Nada, no les ofrece nada. No está en capacidad de ofrecerles nada porque no tiene nada que ofrecer. Porque lamentablemente esta oposición que tenemos también ha sido una oposición que nos ha llevado de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Entonces, el chavista prefiere caerse a trompada y a carajazo por esa elección de calle que irse a la oposición porque del lado de la oposición no ve nada. La oposición lo único que le ofrece al chavismo o a los venezolanos son potes de humo, son promesas vacías. No hay una propuesta concreta que le permita al chavismo, al madurismo, entender que sí es posible una Venezuela diferente, que sí es posible una Venezuela distinta a eso que el chavismo le ofrece y que esa Venezuela diferente y esa Venezuela distinta la representamos este grupo de venezolanos que estamos aquí. Tú Lamentablemente estás no pasa. hablando de chavismo. El chavismo ya no murió con Chávez. En todo caso será el Toda, madurismo. ¿Por qué dices el chavismo? todavía por allí queda un poquito de chavismo, no queda mucho, pero queda. Todavía queda chavismo allí. Hay gente que representa el chavismo. De hecho, la gran pelea de Maduro y el gran logro de Maduro, si pudiéramos llamarlo así, es haber acabado con el chavismo. Fíjate, lo que no logró hacer la oposición, lo hizo Maduro. Maduro ha acabado con el chavismo. Lo que no logró hacer la oposición lo logró Maduro. Maduro acabó con los Chávez, los sacó de Barinas, los sacó de todos lados, prácticamente los ha ninguneado y ha ido acabando con el mito de Chávez. De hecho, ha revertido muchas decisiones que adoptó Chávez, la de los casinos, la del Sambil, la de los peajes, la dolarización de la economía. O sea, Maduro dejó de ser chavista y ahora es madurista. Y lo que hay allí ahora, y por eso esta pelea entre Rafael Ramírez y Maduro, es porque Maduro está decidido a extirpar y acabar y volver polvo cósmico. Cualquier cosa que quede por ahí de chavismo lo va a acabar, porque él quiere que no se hable de chavismo, sino que se hable de madurismo. Ok, ya vamos a hablar de lo de PDVSA, pero antes tú también has retuiteado varias veces lo de la payasada esta de Argentina. Digo con lo de la payasada porque da la impresión eso de que esta mujer no sabía que le pusieron una pistola y se la pusieron enfrente. No sé si será un montaje lo de la foto, me parece como demasiado descarado que el mismo tipo que trató y que de matarla, entonces esté ahí con ella, pegadito a ella, haciendo así. No sé, a lo mejor hasta es verdad eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es tu Mira, interpretación? tú sabes que la izquierda latinoamericana aprendió muchísimo, sobre todo ahora que Netflix está tan de moda. Estos tipos son buenísimos, son muy buenos a la hora de redactar libretos y montar esas series de Netflix, ¿no? Aquí en Venezuela se montó una serie de Netflix, la serie aquella del dron que intentó matar a Maduro, pero que explotó y no sé qué, y patatí, patallá. Después montaron la otra serie de Netflix con la Operación Gedeón y lo que yo llamé la Bahía de los Cochinitos, ¿no? Porque era una mala imitación de Bahía de Cochinos. Allá en Cuba ellos montaron Bahía de los Cochinitos con aquella vaina de unos tipos que andaban en chancleta, en chores, en interiores, en unos barcos y venían a matar a Maduro por allá en Chuao, en La Guaira. Una cosa de verdad terriblemente mal montada y terriblemente mal planificada. Entonces, Cristina
que estaba, porque ya no está, a un tris de ser llevada a la cárcel, porque estaba a esto de ir presa por ladrona, por corrupta, ¿verdad? Bueno, ¿qué necesitaba? Necesitaba un show como este, un tipo que apareció con una pistola que no servía, que se engatilló, que no sé qué, que el pato, que la guacharaca, que cosa tan precisa, que justo al lado del tipo con la pistola había un carajo con un celular listo para grabarlo y vaina y tal, o sea, una Estaba cosa grabando a tan... ella. Pero entonces tú Por crees que eso, eso lo salvó de que la justicia se olvidara de todos los actos delincuenciales de Cristina Kirchner. momentáneamente, momentáneamente, el momento político para enjuiciar a Cristina Kirchner no es ahora, no es ahora. Estaba a un paso de ser llevada a prisión, de que le pusieran su braga anaranjada. Y bueno, yo no sé si en Buenos Aires usan la braga anaranjada como en Estados Unidos, pero seguramente usan alguna braga de algún color. Y estaba a un paso de que la llevaran presa, porque la fiscalía comprobó que esta señora hizo y deshizo junto con su esposo y con el empresario este que tenían ahí de testaferro y se robaron todos los millones del mundo. Pero pasó el momento en el cual eso se podía hacer y ahora el kirchnerismo está fortalecido, está envalentonado, ¿verdad? Porque con el intento de magnicidio vendieron la idea, la falsa idea de que es que a Cristina Kirchner la quieren matar, que la quieren asesinar y Pero si que si la idea es falsa, todo el mundo internacionalmente se lo creyó, inclusive el propio Bolsonaro, que tú no puedes decir que a Bolsonaro le caiga muy bien la Cristina Kirchner. A Lula es lo, posible, lo, pero a lo, que, Bolsonaro. lo que pasa es que políticamente sería incorrecto para una persona que aspira a ser presidente de la República del Brasil poner en duda que a la vicepresidenta de Brasil la hayan tratado No, de no, no lo digo asesinar. por eso, sino porque reforzó su seguridad. Sí, tiene que reforzarla. A Bolsonaro lo intentaron matar en su primera campaña, recuerda. Sí. Él tuvo un atentado en su primera campaña. Bueno, tiene que reforzar su seguridad ahora porque pudiera ocurrir cualquier cosa. Yo creo que Bolsonaro tiene que reforzar su seguridad, Lula tiene que reforzar su seguridad, Gustavo Petro tiene que reforzar su seguridad, es lógico. Los que aspiran a llegar al gobierno, los que son presidentes y aspiran a reelegirse, o los que son candidatos y aspiran a llegar al poder, tienen que reforzar su seguridad por razones obvias. Y ya que Pero ¿qué mencionaste a ocurre? Petro, perdona que te corte tanto, pero es que No, no, tienes tantas no. cosas interesantes que decir y no hemos llegado a PDVSA, que es el escándalo que supongo que será en los próximos días de nuevo y se inventa otro escándalo mayor y tal vez dentro de un mes o 2 meses vuelva a salir porque el robo es gigantesco. Pero ya que hablaste de Petro, él dijo que quien ganó en Chile fue Pinochet. Sí, un tuit muy desafortunado, muy desafortunado, el tuit que publicó Gustavo Petro, Pero ¿verdad? porque muy Pretender desafortunado. decir, mira, Petro debe considerar que Pinochet es un asesino, mientras que los muertos de Fidel Castro, que son mayores que los de Pinochet, ¿no? Están bien muertos. es que el error de Petro es 62% de los chilenos votaron en rechazo a la Constitución. Entonces, ¿qué significa? Que ese 62% de los chilenos están con Pinochet, son pinochetistas, el Por lo menos demostraron 62%. que prefieren la Ajá. constitución que hizo Pinochet, ¿no? Que lo que estaba planteando este muchacho, que parece ser que no es muy buena que digamos. Mira, 6 de cada 10 chilenos se dieron cuenta de que les estaban vendiendo un mamotreto. 6 de cada 10 chilenos de los que votaron ayer se dieron cuenta de que le estaban vendiendo una mamarrachada que iba a ser peor que lo que tienen. 6 de cada 10 chilenos entendieron que iba a ser peor el remedio que la enfermedad y salieron a decir, no, nosotros no queremos esa constitución no sirve absolutamente para nada. Esa constitución que ustedes nos están vendiendo va a causar peores problemas que los que tenemos nosotros actualmente. Y a lo mejor esos chilenos, gracias a Dios, hay muchos venezolanos en Chile, Napoleón, y yo no dudo que muchos de esos venezolanos que están en Chile le hayan dicho a los chilenos, mira,
Nosotros también teníamos una constitución muy buena, la constitución de 1961, y llegó un tipo, un encantador de serpientes, llegó un flautista de Jamelín a decirle a la gente que todos los problemas de Venezuela eran culpa de la constitución y que si cambiábamos la constitución, todos los problemas de Venezuela se iban a acabar. Bueno, tenemos en Venezuela desde 1999 una nueva constitución, es decir, tenemos desde hace 23 años una nueva constitución. Que ¿Y qué ha cambiado? los primeros que la violan desde el primer momento han sido ellos. Por eso, ¿qué ha cambiado en Venezuela? No, sí ha Todo lo cambiado que no muchas servía, cosas, todo está peor. claro, todo lo que no servía en Venezuela antes de 1999, cuando se aprobó la nueva constitución, ahora está 1.000.000 de veces peor. O sea, 1.000.000 de veces peor las cosas en Venezuela con esa nueva constitución. Aquí lo único que cambió con la nueva constitución fueron las cifras en las cuentas bancarias de los que están en el gobierno. Eso es lo único que cambió. Que Ya que pasaron de ser mencionaste unos eso, humildes, ya que nos pasaron diste de ser unos humildes, pasaron de ser unos humildes pelabolas a ser unos multimillonarios. Eso es lo único que ha cambiado. ya que mencionaste las cuentas del gobierno, estamos hablando de 4.000 millones solamente para este elemento del, ¿cómo decía el rojo rojito? Dojo rojito, ¿ok? 4.000 millones de dólares. La constitución venezolana, la de ayer y la de hoy, ¿no?, ha previsto en algún momento sanciones para alguien que no solamente defalca a la nación de tal forma, sino que también divide a la nación y le entrega eh, eh, estados completos a potencias extranjeras. Eso existe. En Venezuela no es que es una guerra de ellos contra el resto de la población, y en una guerra, ¿no? No existe unas penas máximas diferentes a un robo por muy grande que sea, pero jamás con 4.000 millones solamente un delincuente. Mira, 4.850 millones. Bueno, ajá. Fueron casi 5.000 millones en una sola operación. En una sola operación. ¿Verdad? Pero el robo del chavismo madurismo en Venezuela en estos últimos 22 años ha sido de 300.000 millones de dólares. 300 Bueno, mil la pregunta millones. es, ¿qué hay que hacer con esa gente? Lo primero que hay que hacer es meter las presas a todas. Hay que meterlos presos, ya sea aquí en Venezuela o fuera de Venezuela. Ok, pero es que ellos no solamente son ladrones, ellos están entregando parte del país, ellos son unos asesinos, ¿ok? Entonces te vuelvo a repetir, ¿qué hay que hacer con esa gente, con esos asesinos? Porque los judíos supieron hacer perfectamente, ¿no?, en Nuremberg lo que había que hacer. Los norteamericanos con lo del 11 de septiembre supieron lo que tenían que hacer, ¿ok? En este caso, esta gente tiene más muertos que los del 11 de septiembre, ¿ok? Y además planificado. Fíjate, un tipo como Rafael Ramírez, ¿dónde está Rafael Ramírez? En Italia. Bueno, ¿por qué el gobierno de Italia no detiene a Rafael Ramírez y lo extradita a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no le está pidiendo a Italia la extradición de Rafael Ramírez para que Rafael Ramírez vaya a explicar en Estados Unidos lo que hizo con esa cantidad enorme de dinero? Porque la justicia norteamericana se encarga de las estafas que se hagan dentro del territorio norteamericano. Rafael Ramírez, a lo mejor con su inteligencia, porque es un lumpen, un tipo, pertenece al lumpen, pero preparado, ¿ok? Evitó hacerlo en Estados Unidos. Claro, pero yo estoy seguro de que el gobierno de Estados Unidos tiene suficiente información. Eso que ha salido de ese contrato por 4.850 millones, eso es apenas un pelito así de lo que estos tipos se robaron. Eso es una vainita así, eso era para el fresco. Eso era para el fresco, tú sabes, para el cigarro, para la vaina, para el día a día. Eso era para el día a día. Lo grueso, los 300.000 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente cómo se robaron, por dónde en se un robaron, gobierno, por dónde evidentemente pasaron. no de transición, sino ya un gobierno donde no haya de representantes de la narcodictadura,
que no sé, porque en ese gobierno de transición no quisiste optar entre Diosdado Cabello y Tarek El Alzami ni nada de ello, ¿no? O sea que eres parte del responsable de que uno no entienda a quién sería el mejor representante de la narcodictadura en un gobierno de transición. En un gobierno democrático, pero fuerte, duro, que tenga que enfrentarse a las guerrillas colombianas, a los narcotraficantes, a los intereses musulmanes, a los intereses rusos, no sé si a los intereses chinos, porque lo de ellos es negocio y a lo mejor ese negocio ha sido lícito, qué sé yo. Entonces, ¿qué debería hacer ese gobierno con esa gente? Y con los familiares de esa gente que están disfrutando de ese dinero. Mira, lo primero, aquí hay que establecer una comisión internacional donde podamos emprender acciones judiciales contra todos los que están fuera de Venezuela y robaron a Venezuela. Por eso te puse el ejemplo de Rafael Ramírez. No puede ser que Pero Ramírez la esté pena viviendo... máxima para ellos sería los 30 años que dice la Constitución como pena máxima. Mira, ¿O crees que debe ser 30 menos? años, 30 años Yo de soy un prisión es provocador. poco. ¿O crees que deben ser menos? 30 años de prisión es muy poco para que Entonces, esta gente pague lo que hizo con Venezuela. 30 años de prisión para esta gente que robó, mató, asesinó y acabó, arruinó a un país. 30 años de prisión para los culpables de que casi 7 millones de venezolanos se hayan ido por la selva del Darién y se hayan algunos muertos, ahogados en el río y Bravo, en el río entonces, Grande, huyendo entonces, de ellos. Es muy poco, yo también es creo que muy es muy poco. poco, pero te pregunto, tú eres el entrevistado. ¿Qué es lo que vas Cadena a hacer con ellos? perpetua, cadena perpetua, Pero dos la cosas. Constitución no habla de cadena perpetua y se pierde Modificamos la una constitución. Mira, millonada manteniendo a un esa gente que no tiene recuperación. Napoleón, yo creo que si hacemos un referendo consultivo y le preguntamos a los venezolanos si quiere que modifiquemos la constitución para que aprobemos la cadena perpetua contra todos esos corruptos, bribones y ladrones, el 90% de los venezolanos va a votar a favor de eso. Va a decir, sí, Claro, pero cadena perpetua. las constituciones aprueban cosas que hay que empezarlas a cumplir desde el momento en que oficialmente es la nueva constitución. Perfecto, O está sea que la bien. cadena perpetua sería para los delincuentes nuevos. La cadena perpetua sería para todo aquel que sea sentenciado después que haya sido aprobado la nueva constitución. Lo que no es retroactiva. O sea, no puedo aplicarle una pena a los que estaban antes, pero sí a los que vienen después, A lo que perfectamente. por eso te Pero, digo. Pero por tú eso, crees que en la historia de Venezuela, en el futuro, pueda haber unos delincuentes, ladrones y asesinos mayores que estos. mira, no sé, pero deberíamos estar preparados. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ahora, Mira, por último, nosotros porque tenemos. se nos va el tiempo. Ajá. Por último, esta pelea de ahora de este lumpen por un lado y por otro, ¿no? Que se llaman revolucionarios y son involucionarios. Estos dos ojitos de un lado y de otro, ¿por qué están peleados? Si son caimanes del mismo pozo. Se está acabando el dinero. Mira, primero, Maduro está en campaña electoral. Y como está en campaña electoral, quiere cogerse el tema de la corrupción como parte de su campaña electoral. Bueno, O que hable sea, de la corrupción en la oposición y en la Cuarta República. todo este show de Maduro Uh -huh. es porque está en campaña electoral y quiere convencer a los incautos de que él es el adalid contra la corrupción. Así como se ha valido de Pero ahí su están metidos los perdigote. hijos de la Cilia Flores. Sí, Uh-huh. sí, sí, y hay mucho más. Y hay Eso lo mucho más, acaba de denunciar Iván pero Simonovic, él, que sabe de pero él, eso. Uh-huh. pero él va a escoger, Maduro va a escoger a Ramírez y escogerá a dos o tres más para vender la ficción de que él está luchando contra la corrupción y de que eso forma parte de su campaña electoral. O sea, Maduro ¿Y tú tiene crees que varias la gente se estrategias lo para su crea? campaña electoral. ¿Tú crees? Primero esa. Uh-huh. Fíjate, el primer elemento de campaña electoral de Maduro es Super Bigote. ¿Tú sabes quién inventó Super Bigote? ¿No El, quién? el inventor de Super Bigote, Rafael Lacaba.
Bueno, porque tal para cual. como la acaba es Batman, Mm. entonces él quiere que Maduro sea Superman. Qué Entonces, vergüenza, qué vergüenza, le, qué vergüenza para la nacionalidad son ellos. Qué vergüenza. bueno, así como la Cava se creó su personaje de Drácula, ¿verdad? O de Batman, entonces le crearon a Maduro el personaje de Superman. Y no te extrañe que en cualquier momento conviertan a Silvia Flores en la Mujer Maravilla, ¿no? Una vaina Bueno, de esa. casi, casi. Mira, antes de terminar, que nos queda un minuto, ¿qué Ajá. es de la vida de ¿cómo se llama? La pelúa, la loca esta desaforada, que está en el Táchira o estaba? No, no ¿Por qué está tan sé, callada? yo no, mira, ni hablo de esa persona, ni la miro, ni la determino, ni me importa. De verdad que ando preocupado en otras cosas. Ando preocupado denunciando, por ejemplo, que Maduro se está haciendo oposición con lo de Rafael Ramírez porque no hay oposición que denuncie eso. Y como no había oposición que denunciara a Ramírez, Maduro denunció a Ramírez. O sea, Entonces ahora Maduro es gobierno y es oposición también. está bien, bueno, se están sacando los trapitos al sol. Entonces tampoco pondrías como representante en un gobierno de transición a la Iris Valera. No, creo que no. Creo que no. Gracias, Gustavo. Se te quiere mucho, se te respeta. Gustavo Azócar, magíster en estrategia y comunicación política, consultor político, estratega. Ahí tienen ustedes para seguirlo, @Gustavo Azócar A. Tanto la G como las dos A, la de Azócar y la del segundo apellido en mayúscula. De verdad que Así muchas es. gracias, ¿sí? Gracias, hermano. Un abrazo. Y te seguimos leyendo. Un abrazo a ti. Gracias, gracias. Hasta luego.